Thinking es un proyecto, como les dije al principio, que busca es informar a las personas, al público en general, para que conozcan sobre tecnología y no se queden como en el aire sobre términos relacionados a la, como IA, como User Experience, como UI, como mockups, en fin, todos esos términos que a veces se vuelven un poquito difíciles de entender o que para algunos no son tan sencillos de pronunciar o se les parece difícil comprender qué es, pues aquí tratamos de darle un poquito como de una información como sencilla para que la entiendan. Eso es lo que trato de hacer, como de depurar toda esa información para que lo entiendan de manera sencilla. Si existen algunos términos que sean difíciles de entender, pues y que de pronto los menciono y se me pasa por alto dar una explicación clara sobre ellos, les invito a que por favor me escriban y con gusto voy a responder a todas sus inquietudes. El propósito es que ustedes aprendan y que este canal y la comunidad pueda crecer. La verdad no llevo mucho tiempo ahorita en YouTube con este proyecto. No soy un youtuber experto, así que cualquier información que me puedan dar va a ser muy bien recibida. Hoy quería revisar un poco los portafolios de algunos diseñadores y encontré este portal que se llama Behance. Behance es un portal de diseñadores, o mejor dicho, es un portal orientado a la exposición de portafolios. Viene trabajando ya hace algunos años, pues no es nuevo, pero se fusionó con una empresa muy reconocida en el medio que se llama Adobe. Todos conocemos que es Photoshop y pues nada, hacen parte del equipo de trabajo y les ayudan a los nuevos talentos y a las personas que están construyendo portafolio, pues a tener un espacio para poder exhibirlo. Eh, Voy a ver algunos, vamos a acompañarme a analizar algunos portafolios y tratar de entender cómo los hicieron y por qué tomaron esas decisiones y si son funcionales o no. Mi nombre es Héctor López, trabajo como diseñador T o T-Shaped Designer, certificado de Google. Llevo trabajando en esto del diseño gráfico aproximadamente unos 18 años, quizá un poco más, y ahorita me estoy enfocando en este proyecto que se llama Thinking, con el que ya les dije quiero ayudar a que las otras personas también aprendan a, sobre este mundo de la creación de piezas gráficas digitales. Los llamo piezas gráficas digitales porque no todos son sitios web, no todos son aplicaciones o videojuegos. También existen otras piezas, existen existen banners, existen landings, existen otras piezas, formularios, un montón de piezas que también son importantes y que pues también las hacemos en digital, aunque no lo crean. Muchas piezas que parecen irrelevantes al día a día, como un botón, pues tienen que tener un diseñador detrás construyendo todo esto. Bien, este portafolio dice 65DB Agency, es de una agencia de, al parecer, de marketing digital, de agencia de publicidad digital. Encontramos es como una especie de pieza con la que nos dan el inicio de toda la gráfica. Entonces, esto bien lo puede hacer un diseñador que esté dentro del equipo, lo puede hacer otra persona externa, puede ser otra agencia que contrate. Lo importante de esta pieza gráfica o ese key visual es que encierre toda la información gráfica que va a tener, puede ser el portal o la campaña, ¿cierto? También ocurre con una campaña digital o una campaña en medios tradicionales. Hacemos lo mismo, creamos una pieza insignia, o en este caso una pieza clave, un key visual, que va a permitir crear el resto de piezas gráficas en todo el proceso de producción, que pueden ser afiches, que pueden ser
N cantidad de piezas gráficas, un aviso, un póster, un banner. Aquí tenemos acá vamos a ver los elementos que hay dentro de lo que nos entregan. En el sitio web o en esta pieza amarilla que vemos central, ¿cierto? Como para que entendamos la gráfica, ese rectángulo amarillo, tiene una distribución particular, está dividida en tres partes, ¿cierto? Cuando se hace un diseño N, cualquier diseño, siempre se va a hacer una diagramación. La diagramación es el mapa con el que vamos a entender cómo es la ubicación de cada uno de los elementos dentro de nuestro canvas o dentro de nuestro lienzo. En este caso es ese rectángulo amarillo que vemos en el fondo. Ese rectángulo, miremos que tiene algunos elementos esenciales dentro de la navegación de un sitio, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar en la parte superior un área que se llama head, o head, o cabeza más bien, para que entendamos, o cabezote, head, que es donde encontramos ese circulito azul a mano derecha. Luego tenemos el cuerpo, que es todo el contenido, y al finalizar se le llama footer o pata, o una pata legal, que es donde están por lo general los logos de otras empresas, de otras compañías, o la información de contacto que nos requiere nuestra empresa o nuestro proyecto. En este caso lo obviaron, pero tiene unos llamados a la acción ahí pequeños. En fin, continuemos con la lectura del sitio. Ok, acá nos muestra cómo funciona la fuente que utilizaron, la que están implementando, con todas las consolas, con todas las letras del abecedario, con todos los caracteres. Okay, acá está cómo escogieron los colores, por qué funcionan de esa manera. Entonces aquí hay como una muestra también de la paleta de color que utilizaron. Luego tenemos algunas piezas gráficas que utilizaron dentro del landing page, que son como unas animaciones dentro del homepage. En este caso es un landing. Hicieron un cargador, desarrollaron un cargador muy atractivo, lo tocamos y hay una animación, un background de fondo con otros elementos gráficos que hacían parte del key visual que vimos al principio de la presentación que ellos están exponiendo. Hay cosas muy interesantes. Cada uno de los fragmentos de la animación. Cómo podemos jugar con el mouse dentro de del canvas, o de todo el lienzo que ellos ya desarrollaron dentro del landing page o en el home en este caso también. Claro, unas animaciones muy interesantes. Ahí encontramos un trabajo muy bien estructurado de un equipo de diseño. Vemos que hay un key visual, hay un lineamiento gráfico, hay unos colores, una paleta de color muy bien definida, hay una gráfica muy bien definida. Aunque no iba a hablar sobre ese tema, pero vemos que hay la diagramación con la que están jugando, que aunque hay una diagramación básica de 3 cuerpos, de 3x3, que es lo que se hace regularmente, también jugaron con proporciones, trabajaron con proporciones dentro del recorrido recorrido visual que tiene la gráfica que construyeron. Entonces vamos a ver que existen unas proporciones a unos elementos para destacar para que destaquen, ¿cierto? Y también, no sé si lo hicieron a propósito o no, pero hay un recorrido visual que está muy ligado a lo que hace cuando uno trabaja con medidas áureas, ¿cierto? Con proporciones áureas. En este caso, el recorrido visual
estoy casi seguro que lo hicieron con Fibonacci, o seguro no, pero creo que pega muy bien con Fibonacci. Si vemos, la lectura del sitio comienza en el lado izquierdo, luego va al lado derecho, luego baja y luego vuelve otra vez al centro del producto, en este caso, ¿no? Al centro del landing page. Encontramos ese rayo. En fin, nos invita a jugar. Vemos que es un sitio que nos está invitando a jugar porque no hay unos botones definidos, una estructura gráfica que nos esté invitando o sea, toda la atención no la estamos entregando a un call to action o un llamado a la acción definido, sino que tenemos el mismo propósito del sitio, es que lo exploremos, y por eso también resulta muy interesante. Okay. Es como se ve desplegado ya con el responsive en el móvil, en la terminal. Y acá vemos otras piezas gráficas que se desarrollaron con el Key Visual. Entonces vemos el tamaño de los textos, los colores que utilizaron, las proporciones con las que están jugando, los elementos gráficos. Todo eso crea no solo un tema de lectura, un asunto de lectura limpio, sino que permite que tenga un propio lenguaje. Entonces está comunicando lo mismo desde el principio hasta el fin. Cuando digo comunicando, no es solamente el asunto del que digamos, se apadrina el creador del contenido escrito. En este caso, cuando estamos hablando de esto, me refiero a las personas que hacen el levantamiento de información y del contenido de lectura del sitio, ¿cierto? Estamos hablando de la lectura visual del sitio y de cómo el lenguaje visual del sitio tiene mucha coherencia a lo largo de la distribución de las piezas, bien sea dentro o fuera del sitio web. Entonces hay una gráfica muy bien construida con un lenguaje propio muy bien elaborado. Que hay un orden desordenado y que finalmente ese orden desordenado encaja muy bien con las medidas que nos proporciona Fibonacci, ¿cierto? Que podemos jugar con ese tipo de proporciones, con ese tipo de esa manera, para poder crear unos recorridos interesantes y que tengan como ese atractivo que queremos. Se ve orden, pero está desordenado. Es a lo que se acogían algunos diseñadores cuando desarrollan este tipo de gráfica. Entonces hay una gráfica interesante, visualmente atractiva, que funciona muy bien, que se ve desordenada, pero que cumple con una lectura limpia del sitio. Desarrollaron todo, el error 404, todo lo hicieron con mucho detalle, pero es visualmente muy atractivo y eso es súper interesante dentro de un sitio. No se parece a una plantilla, que eso también es muy pues es encomiable hacer eso, que muchas empresas terminan por el afán utilizando plantillas o no tienen el suficiente presupuesto, pero eso sin que, pues esto no lo sabe todo el mundo, pero cuando las empresas hacen este tipo de soluciones, plantean este tipo de soluciones, pues sabemos que se atienen a varias cosas. Primero, a que el resultado no sea tan grande como ellos estaban esperando, en términos de amor hacia el proyecto, porque probablemente desarrollan el proyecto, cumplen con todo, pero como que quedan unos en el aire como unos baches y esto lo pudimos haber hecho mejor. Entonces es importante que tengamos en cuenta que aunque es una buena solución utilizar plantillas y que funcione, yo lo he hecho, no va a generar todo ese cariño en la pieza o en el proyecto. Cuando digamos toda la agencia o toda la empresa está involucrada dentro del desarrollo del proyecto,
es muchísimo mejor que no utilicen plantillas, porque van a tener un crecimiento y un acercamiento y un apego y un desarrollo mucho más personal en el proyecto, lo que lo hace muchísimo más grande y es más encomiable. O sea, es como, hey, hicimos todo esto juntos, mira, me acuerdo cuando hice esta animación, todo lo que estudiamos esta animación. Hablo desde producción. Cuando ya vamos al tema del usuario como tal, también es importante entender cómo podemos focalizar este tipo de situaciones, ¿cierto? Estos argumentos, cómo vamos a hacer que nuestro sitio sea lo suficientemente grande, bien estructurado, que nos enamore a nosotros como cuando estamos produciendo el producto, cuando estamos produciendo el sitio o estamos creando el contenido, que enamore también a los usuarios. Y todo esto juega un papel muy importante, todas estas cosas juegan un papel muy importante al final del desarrollo del proyecto. Entonces es interesante que tengamos esto presente. O sea, podemos tomar la decisión de hacerlo con una plantilla, pero no nos va a quedar el sinsabor de cómo quedaría si en verdad se ve más costoso, si en verdad funciona con más producción, si en verdad vamos a tener un equipo de trabajo que se enamore más del proyecto si lo hacemos de esta manera, si los usuarios en verdad van a sentir ese, ese gusto que le dimos al proyecto cuando lo hicimos desde cero, que es muchísimo más valioso. Un ejemplo como para poder entenderlo es cuando comemos, cuando consumimos una paleta artesanal, ¿cierto? O un postre artesanal a un postre que se hace por serie, ¿cierto? Hay muchos, de cientos de postres. Entonces, siempre cuando vemos algo artesanal es mucho más costoso, pero tiene ese sabor que lo identifica. Lo mismo ocurre con el desarrollo de las piezas gráficas. Y sabemos que algo artesanal va a ser un poco más costoso por lo general que una pieza estándar que se crea con una plantilla. El formato que tienen para video también está muy bien construido, lo pensaron desde cero. Los que no utilizaron, probablemente utilizaron una base de código que encontraron en algún lugar, pero se ve que trabajaron lo suficiente para hacerlo muy limpio. Utilizaron un formato muy parecido en todos los videos, entonces vemos hasta la animación, cómo crece el video y se ubica ya en toda el área que estamos contemplando. Miren que todos los videos tienen el mismo formato, eso es genial. ¿Cómo, cómo pensaron hasta en eso? Un par de años también. Y era exponer nuestro producto en piezas, en terminales digitales o móviles o celulares, ¿cierto? O iPhones, en fin, con terminales. Cuando nosotros exhibimos nuestro proyecto en un terminal de esta manera, estamos exhibiendo el terminal. Eso yo creo que más de uno lo sabe, o lo sabemos ya. Y por eso esta no es la mejor forma de hacerlo. Bien, acá está como la navegación del sitio, más o menos cómo funcionaría un mapa. Interacciones de seguridad con compra, orientadas a la compra. Es muy importante que las compras que nosotros hagamos, si nuestro producto está orientado hacia la compra como tal, de servicios o productos, tengamos todos los términos legales muy bien definidos, que las personas vean los logos de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las empresas o agencias que nos están respaldando. Eso es muy, muy importante al momento de construir nuestras aplicaciones o marketplace. Es muy importante que lo tengamos presente, muy, muy importante. Bien, acá hay como algo con un mapa. Este mapa obedece a las compras, me imagino también, o a los pedidos. Acá hay una historia del chat que también pues, pocas veces
presente. Bien, cumple con las necesidades del proyecto, realmente no es un producto que vaya a destacar o vaya a ser recordado. Al parecer es más un producto de combate. Este tipo de piezas y este tipo de aplicaciones, es muy común ver este tipo de portafolios. No se trata de saber si está bien o está mal, se trata de entender cómo puedo mejorar lo que estoy encontrando y de qué manera me sirve dentro de lo que yo hago. Dentro de mi perfil como T-Shaped Designer, que es el perfil que tengo, me sirve para entender qué debo y qué no debo hacer. Aquí en este caso, me parece muy interesante que haya expuesto las piezas, que son piezas publicitarias, de exposición del producto, como las piezas que se ven en el landing del sitio o cuando desplegamos la aplicación en las tiendas. Entonces esas piezas gráficas, pues esas piezas nunca las tiene uno presente y por eso valiosísima esa información. Que no me parece muy interesante, el hecho de exponer el producto en terminales ya no tiene ningún sentido, por un lado. Por otro lado, la manera en la que está exponiendo todo el producto es un poco limitada y hace que uno como que no entienda muy bien todo lo que está produciendo, o todo lo que él produjo, mejor. Mm, pero se nota que hay un trabajo grande alrededor, que utilizó plantillas para crearlo, y eso se nota por la manera en la que se expone al final en algunas de las piezas que no tienen mucha coherencia con toda la gráfica. En términos generales es una aplicación que probablemente cumpla con todos los objetivos que tiene el proyecto, seguro lo hizo, pero que ya se ve un poquito oxidadita y que tiene que hacerse un trabajo de restauración, por llamarlo de alguna manera. Pero está bien, o sea, está bien, pero hay que actualizarla. Ok. Bueno, eso fue todo por hoy. Esto es Thinking. No olviden suscribirse a este canal si les gustó lo que hacemos. Inviten a sus amigos a conocer un poco más acerca de todo esto que hacemos acá. Y bueno, nada, los dejo, que tengo cositas para hacer luego. Después nos hablamos, chao.